Amados hermanos y hermanas, nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Estoy transmitiendo hoy, lunes 5 de agosto, año 2024, a través de Mensaje para Salvación y a través de mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo. Este día transmito siempre sobre la epístola de Santiago y hoy vamos a ver la lección número 7 y estamos hablando acerca de las pruebas. La parte que vamos a ver acerca de las pruebas es la parte cuarta, de manera pues que nos vamos a edificar en esta parte que corresponde. Pero vamos siempre a pedir que nuestro Señor nos dirija en oración. Padre Celestial, una vez más estamos agradeciéndote y a la vez suplicándote que nos ayudes a exponer tu palabra sagrada, de tal manera que pueda ser de mucha ayuda para todos quienes escuchan. Que me ayudes a mí a través del Espíritu Santo a presentarla y que siempre tú seas muy honrado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, la parte que vamos a ver ahora acerca de las pruebas es lo que corresponde a la recompensa para los que soportan las pruebas. Usted recuerde que ya hemos venido hablando de diferentes etapas acerca de las pruebas y ahora pues veremos qué es lo que se recibe cuando se soportan las pruebas. Y eso está plasmado en Santiago capítulo 1, versículo 12. Dice este versículo, lo vamos a ir analizando porciones por porciones. Dice acá: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, fíjense bien, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba. Santiago ahora toca una nota positiva, como él presenta las recompensas por una completa fe bajo las pruebas. El hombre es bendecido o feliz quien permanece no amargado, no resentido o miedoso, pero firme bajo las tentaciones. El mundo está loco por recibir felicidad. La pregunta de ahora en día es: ¿dónde puedo encontrar la verdadera felicidad y paz para mi mente? El mundo nos dice que nosotros podemos encontrar felicidad en algunas de las siguientes maneras, y yo le menciono al menos 7 de estas maneras como el mundo razona, como el mundo piensa, como el mundo actúa. 1, usted puede encontrar felicidad en el placer, ya sea comer, ya sea tomar o ya sea casarse. 2, usted puede encontrar felicidad en el dinero. 3, usted puede ser feliz si se mueve a otra casa o a otro pueblo o ciudad. Número 4, usted puede encontrar la felicidad cambiando de trabajo. Número 5, usted será feliz si alcanza la escala de la fama o la meta deseada. Número 6, usted estará feliz si obtiene una buena ayuda del doctor. Y número 7, usted necesita leer algunos libros de felicidad, le ayudarán. Esto es lo que el mundo piensa, pues. Todo esto está limitado y, haciendo un análisis final, no puede proveer una profunda felicidad.
Santiago, en contraste al moderno hedonismo, está diciendo que las reales bendiciones interiores vienen de Dios para el cristiano que soporta las pruebas. La palabra soporta es la palabra uponemo, y esta palabra denota morar bajo, soportar valientemente, pacientemente. Dice 1 Pedro 2:20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. La aprobación no viene antes de la prueba, sino después. El cristiano entonces es feliz por varias razones. Y yo le voy a mencionar al menos 6 de estas razones por las cuales el cristiano es feliz. La número 1 es que fuera de las pruebas no podemos destruir su paz y felicidad interior. Número 2, él ha pasado la prueba. Número 3, esto es producido por sus propios motivos y nociones, es decir, por el Señor y el Evangelio. Dice 1 Pedro 4, 15 y 16. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Número 4, él ha encontrado el camino de escape. Note que todas estas son ayudas pues para el cristiano feliz por varias razones, es lo que estamos viendo pues. Dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, pues él ha encontrado el camino de escape precisamente por la constancia. Número 5, él verá una corona más allá de la crisis. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y número 6, él está esperando estas palabras. Bien, buen siervo y fiel. Mateo 25, 21. Pero sigamos con el análisis de este versículo 12. Dice, recibirá la corona de la vida. El cristiano que ha obtenido la victoria sobre sus pruebas, por lo tanto, él recibe la corona de la victoria. Dice 2 Timoteo 4:8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Corona es la palabra estéfanos, con ese al principio estéfanos, y denota que es círculos o también rodear. Para los judíos, la corona representaba el más alto gozo o felicidad, y es usada de esta manera. Mire lo que dice, vamos a ver aquí en esta relación, al menos 4 declaraciones en cuanto a cómo es que la corona es usada. Número 1, por los que tienen un rango real. Dice Jeremías 13:18,
Di al rey y a la reina, humillaos, sentaos en tierra, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas. Salmos 21:3. Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Número 2, otro uso de la corona, por el ganador de un evento atlético. Dice en 2 Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Número 3, por los participantes en un banquete, en una ocasión de felicidad. Aquí vamos a leer al menos 2 citas. Dice Cantares 3:11, salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón. Leamos en Isaías 28:1 y 2. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba a tierra. Y por último, número 4, por los que tienen honor y dignidad, es decir, sabiduría. Proverbios 4:9 dice, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. También el caso del hijo que obedece la instrucción de sus padres, dice Proverbios 1:9, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Jeremías muestra un cuadro de Israel en tiempo de desastre, en que la corona cae de la cabeza, por supuesto de la cabeza de Israel. Dice Lamentaciones 5:16, cayó la corona de nuestra cabeza, ay ahora de nosotros, porque pecamos. Pero ¿qué es lo que vemos? La corona prometida a los cristianos no es temporal, como una corona hecha de flores o algo semejante. Esta es la corona de la vida, es decir, la corona que da vida por sí misma. Esto es manteniendo con la promesa de Cristo. Él dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por lo tanto, en acuerdo para recibir esta corona, uno debe ser, lo que ya hemos leído, fiel hasta la muerte. Apocalipsis 2:10. Bueno, ¿qué es lo que sigue diciendo este versículo 12? Dice que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago ahora sostiene firmemente que los recipientes de la corona son aquellos que aman a Dios. El apóstol Pablo dice, Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El Señor Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. De este modo, la motivación por una fe completa y la seguridad de ayuda hace que el cristiano tenga el amor por Dios. Dice en 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo este versículo 12? Como las pruebas vienen en nuestro camino,
Por lo tanto, nosotros nunca debemos olvidar las recompensas por venir. ¿Cuáles son esas recompensas por venir? Felicidad y la corona de la vida. Que no se le olvide, esas son las recompensas cuando se soportan las pruebas. Felicidad y la corona de la vida. Bueno, pasemos al versículo 13. Dice este versículo 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Aquí vamos a ver algo muy interesante. En los versos 2 al 12, Santiago ha estado tratando cómo las pruebas externas vienen repentinamente sobre nosotros. Él ahora va hacia lo interno del hombre y trata las pruebas internas. Santiago ahora sostiene un argumento anticipado hecho por esos que fueron sucumbidos en las pruebas. En efecto, parece que ellos estaban envueltos en el pecado. En este versículo, la forma del verbo para las pruebas es usada no como nombre o sustantivo en la sección anterior. Describe el deseo interior el cual toma ventaja en el pecado. ¿De dónde pueden venir estos deseos? No vienen de Dios. Usted no puede echar la culpa a Dios, cualquiera de los dos, para una clase particular de problemas que vienen sobre usted. Esto es una debilidad totalmente humana. Así parece. Echar la culpa a otros por nuestros errores, por nuestros problemas, por nuestros pecados y muchas más razones que usted quiera poner. Las siguientes ilustraciones son algunas razones que el hombre usa como excusa para sus pecados. Bueno, yo le voy a mencionar al menos 10. ¿Cuáles son las excusas que el hombre usa para sus pecados? 1, por echar la culpa a otra persona. Adán culpó a Eva, Génesis 3:12, y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Número 2, por alegar ignorancia. Número 3, por culpar su grado de preparación. Número 4, por atribuir sus acciones a su ambiente. Número 5, por culpar su herencia, o sea, a los padres. Número 6, por culpar sus circunstancias. Número 7, por gritar: el diablo me lo hizo. Número 8, por clamar que solo fue un error o accidente. Número 9, por clamar que no pudieron ayudarle. Y número 10, por decir: bueno, otros ya lo hicieron también. Santiago muestra que estas actitudes son contrarias al real origen del pecado. La preposición griega apo, así como la oye, apo, es traducida de y transmite la idea de causa indirecta o algo remoto. Hay otra preposición griega, la preposición upo con H, H-U-P-O, upo, la cual sugiere causa directa. La causa es un propósito directo hacia echar la culpa a Dios por directamente causar sus pecados. Pero está diciendo que Dios es responsable por esto en una manera remota e indirecta. Cualquiera que fuere el caso, el echar la culpa es una actitud de continuar siempre en lo mismo. La actitud es decir que las pruebas vinieron de Dios. Esa es la actitud normal.
Hay una vasta diferencia, hermanos y hermanas, en que Dios está usando o permitiendo las pruebas y que Dios está enviando las pruebas directamente a una persona. Él usa las pruebas externas para nuestro beneficio, es decir, para hacernos fuertes espiritualmente, pero Él nunca toma ventaja o nos provoca caer en el pecado. Mire lo que sigue diciendo este versículo 13. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Dios nunca tiene experiencia o convivencias con el mal. Por lo tanto, Él no puede inducirnos a cometer errores. Esto es imposible para uno tentar al mal, quien no fue tentado primero por Él mismo. La palabra traducida tentado es la palabra griega apeirastos, se la repito, apeirastos. Y esta palabra significa no tentado. No hay mal o pecado que pueda apelar a Dios. Es lo contrario a su santidad. Mire lo que nos dice el profeta Habacuc en el capítulo 1, versículos 12 y 13. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Por lo tanto, nosotros no debemos pensar de Dios como un hombre. Este es el error que sucede en muchos seres humanos, de pensar de Dios como que Él es un hombre. Dios es Dios y punto. Dios es divino y punto. En Salmo 50, 21 dice: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Él está diciendo: yo no puedo ser como tú, como un ser humano que eres, pues. En efecto, es el pecado que separa al hombre del Dios Santo. Mire lo que nos dice Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mire lo que sigue diciendo este versículo 13, y con esto termino el análisis del versículo 13. Dice: ni Él tienta a nadie. Esta es la conclusión natural, basada en la santidad y justicia de Dios. Dios jamás ha inducido a persona alguna a pecar. Mantenga en mente también que hay una vasta diferencia en que Dios está usando las pruebas externas para probarnos, y en que deliberadamente está tratando de tomar ventaja sobre nosotros en el pecado. Termino diciéndole el análisis de este versículo 13. Si usted cae en el pecado, alguien más es culpable: usted mismo. Se lo repito: si usted cae en el pecado, alguien más es culpable: usted mismo. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Este análisis es realmente muy hermoso. Santiago ahora da el grado de progresión que viene en cada hombre que está caminando para ser un pecador. El verbo tentado es lo mismo como en el verso anterior, y trata con solicitud para hacer el mal. Esto viene del interior del hombre, es decir, su propia concupiscencia. Lascivia es epitumia, con H intercalada y E al principio, epitumia.
Y esta palabra, lascivia, epitumia, significa fuerte, deseo ardiente del alma para obtener algo. Esto algunas veces es usado en el buen sentido en las Sagradas Escrituras. Y vamos a usar varios ejemplos que tenemos en las Sagradas Escrituras. Lucas 22:15 dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Primera Tesalonicenses 2:17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Pero aquí en este verso y en otros es usado en un mal sentido para describir a una persona codiciosa, deseo completo del alma en pecar. La palabra que se usa acá es atraído, es una metáfora tomada de pescar y de cazar. Por ejemplo, mire este ejemplo que le voy a poner del pez, es muy interesante. Un pez está nadando y pensando cómo atrapar su presa. Repentinamente la mira cómo lanzarse sobre su presa. Le viene el fuerte deseo de comer a su presa. Nada ha pasado todavía. Él solamente está siendo tentado. Pronto él está nadando alrededor de su presa. Continúa sin problema. Usted imagínese el deporte de la pesca, pues. Continúa sin problema. Entonces, repentinamente su deseo le hace sentirse fuerte, como alado por un imán. Él está tragando a su presa, él la ha atrapado. No hubo ningún error con el agua, ni con la presa, ni con el gancho, ni con el cordel. Pero el deseo del pez fue la causa de su propia trampa, la cual vino de su interior. Hermanos y hermanas, esto es lo mismo que pasó a Eva en el jardín del Edén, porque dice el versículo 6 de Génesis 3, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Quién fue el culpable? ¿Eva o el diablo? Pues fue Eva. Otro ejemplo es el pecado de Acán. Josué 7:21 nos dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y noten acá, y 200 siclos de plata, eso era mucho dinero, y miren, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, muy grande el lingote, lo cual codicié, no se quedó ahí nomás, dice, y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. ¿Qué es lo que vemos? Lo externo no tiene poder para causar que una persona peque. Son los pecados del hombre de su concupiscencia interna cuando no se controla. Por eso es que tenemos que entender pues que la concupiscencia es un fuerte deseo en sí, no siempre es referente al mal. El impulso del sexo es una concupiscencia, pero no necesariamente es pecaminoso. Satanás aprovecha los deseos pecaminosos que hay en nosotros para atraernos al pecado. Entremos ahora al análisis del versículo
15. Noten que todo esto es una cadena que se va presentando. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En este verso Santiago continúa el proceso del pecado que comenzó en el versículo 14. Santiago dibuja una figura del nacimiento físico para mostrar el fin de los resultados de la desenfrenada concupiscencia. Noten que el versículo 15 empieza con la palabra entonces. Esta palabra relata la secuencia que viene, es decir, que anteriormente está antecedida por un hecho, por una situación dada. Es decir, si se continúa en el pecado, es lo que va a suceder. Note la siguiente ilustración de este proceso. Dice en 1 Timoteo 5:6, pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y repito esa cita de Isaías 59:1 y 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Y mire lo que dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y luego usamos de Ezequiel capítulo 18, versículos 4 y 20. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Versículo 20. El alma que pecare, repite lo mismo, pues esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío sobre él. Mire, yo he hecho un esquema y se lo voy a más o menos a explicar. Si usted tuviera mis notas, pudiera ver este esquema. ¿Cuál es el esquema? El corazón del hombre primero. ¿Qué hay en el corazón del hombre? Pensamientos. Luego vienen las tentaciones. ¿Cuáles son las tentaciones? Es decir, apelar internamente. Luego viene el seducir. ¿Qué es el seducir? La carnada, pues. O sea, nuestras circunstancias. Luego vienen nuestras concupiscencias. ¿A qué se refieren nuestras concupiscencias? O sea, la causa, la motivación. Luego viene la concepción, o sea, es la impregnación, o sea, el quedarse. Luego viene el pecado. ¿Qué es el pecado? Es el hecho. Y luego viene la muerte. O sea, ¿a qué me refiero cuando viene la muerte? Los resultados, pues, de todo este proceso. Estos son los pasos del pecado, pues. Espero que me haya dado a entender de todo esto que he venido explicando. He tratado de ser simple, lo más sencillo que pueda. Hermanos y hermanas, que Dios nos ayude a tener cuidado en nuestra vida cada día para desechar la carnada o el cebo que Satanás está tratando de introducirlo en nosotros. Nosotros no tomaremos este bocado si siempre pensamos en las cosas espirituales. Dice Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dice también el apóstol Pablo en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto,
Perdón, hermano. Todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Bueno, entremos al análisis del versículo 16. Versículo 16. Dice: amados hermanos míos, no erréis. Santiago hace esta transición. Él recuerda a sus amados hermanos el no ser engañados acerca de la fuente del pecado en sus vidas. La palabra erréis es la palabra planaste, planaste con H intercalada al final, planaste, y significa andar vagando, causar errar, extraviar. También significa que muestra el cuadro de una persona siendo engañada. La palabra fue especialmente aplicada para el error doctrinal. El Señor Jesús dijo en Marcos 12:24: no erréis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Es un error doctrinal, hermanos y hermanas, echar la culpa a Dios por sus pecados y por sus malas acciones. Dice en 1 Timoteo 6, versículos 10 y 21, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Versículo 21, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, la gracia sea contigo. Amén. Santiago usa la palabra otra vez en Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Lo hace para describir a uno que ha dejado el camino de la verdad y necesita arrepentirse de su error. Esto es lo que pasó a Eva en el jardín del Edén. Por eso 1 Timoteo 1:13 al 15 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Satanás le engañó en el error, creyendo que ella sería también un dios. Satanás continúa en esta misma tarea hoy en día. Usted no lo vea esto como aquel fue un hecho histórico y pasó. No, esto sigue pasando, hermanos y hermanas. Dice en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Efesios 5:20 nos dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es por lo que el apóstol Pedro dijo lo siguiente en 1 Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué es lo que vemos? Satanás le devorará a usted si él hace que usted le eche la culpa a Dios de sus pecados. Por eso el apóstol Pablo, mire lo que nos dice en Gálatas 6:7 al 9:
No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Yo le digo, pues, no sea engañado. Versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí se ve un contraste, cómo es que Dios no está siendo responsable por el pecado. Santiago ahora afirma que Dios es la fuente de todo lo bueno. La palabra traducida dádiva es dosis y denota el hecho de dar. Es decir, Filipenses 4:15, mire lo que dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. O también significa donación. Las dádivas de Dios son buenas. Bueno es la palabra agathos y es definida como sigue: digno de admiración, admirable. Por lo tanto, bueno, o sea, agathos, denota armonía interior en perfección y medida, y primeramente pertenece a Dios. Así, conmesurado con sus atributos de desvanecimiento, se ve esta situación. Y esto es temporal, porque ello, dice, desciende de lo alto. La palabra desciende es bondad, o sea, las dádivas de Dios son siempre buenas. El salmista dice en el Salmo 52:1: alaben la misericordia de Jehová, sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y es el Salmo 107:8, perdón, me equivoqué. Y ahora les digo el Salmo 52:1. La misericordia de Dios es continua. No es solo las buenas dádivas, también es ser perfecto, es decir, completo, todo. Santiago 1:4, que ya hemos estudiado, nos dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Estas dádivas no son materiales en naturaleza, pero sí espirituales. Ellos se resistirían después de lo temporal. Significa pues un continuo y constante flujo de buenas dádivas descendiendo de Dios. ¡Qué maravillosa verdad! En contraste, el hombre da buenas dádivas en raras ocasiones, pero Dios las da perpetuamente a sus hijos. ¿Por qué? Porque Él es el Dios dadivoso. Dios es el Padre de las luces, es decir, Él es el creador de las cosas celestiales, que incluye el sol, que incluye la luna, que incluye las estrellas, etc. Por eso el salmista declara en Salmo 136:1 y 7: alabad a Jehová porque Él es bueno, al que hizo las grandes lumbreras. Salmos 8:3 y 4 nos dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Las luces celestiales pueden variar, pueden cambiar en su grado de intensidad, pero con Dios, el creador y sustentador de las luces, hermanos y hermanos, no hay cambio. Él es totalmente inmutable, dice Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán, dice el Salmo 102:27.
Las luces celestiales están cambiando posición constantemente, horas tras horas. Pero hermanos, hermanas, Dios es el mismo por siempre. El Salmo 92 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Por lo tanto, no se engañe usted mismo pensando eso. ¿Por qué? Porque Dios es incambiable. Él no varía como la sombra que proyecta el sol, que varía minuto tras minuto. ¿Podría usted suponer que Dios cambiaría y ahora tomar la ventaja en el pecado? No, Él no es inconsistente. En este versículo, por lo tanto, aprendemos algunas verdades adicionales de la bondad de Dios. ¿Cuáles son esas tres bondades que aprendemos? 1, Él da solo buenas y perfectas dádivas. 2, Él las da continuamente. Y 3, Él nunca cambia. Yo termino diciéndoles esto, amados hermanos y hermanas. Por lo tanto, nunca lo acuse a Él de tomar ventaja sobre el pecado. El problema está en usted, en mí, que somos pecadores. Hay que hacer un correcto y real análisis de lo que es tan grande en nuestro Dios, un Dios que no cambia para nada. Termino mi clase de este día, mi disertación de este día. Siempre les invito todos los lunes a las 5 de la tarde. Este miércoles también les invito sobre la vida y ministerio de Cristo, que es otro estudio muy interesante. Y por supuesto terminamos orando a nuestro Señor. Nuestro Padre Celestial, te damos agradecimientos múltiples porque tú nos has permitido presentar tu palabra. Gracias por ello, Señor, y que ella siempre dé los frutos que debe dar en acuerdo a tu santa voluntad para cada uno de nosotros. Siempre ponemos en oración a nuestros hermanos y hermanas. Oramos por la niña Leslie de México, que le ha vuelto el cáncer, por la hermana Cori García, por el hermano Francisco Tlanseca, por el hermano Héctor Cortés, por la hermana Elizabeth González, por el hermano Alfredo Cardosa, el hermano Mario Lara, la hermana Marina Chávez, la hermana Norma Ayala, por la obra Melgar Azucena en La Paz, Colombia, por la obra en Pomacanchi y por el hermano Saúl Caballero y familia en Perú, por la hermana Zoila Gutiérrez, por la hermana Mercedes Acevedo y su esposa, por la hermana Gloria de Santa María, por la hermana Yesenia Hernández e hijos y sus padres. Y también esta oración es por mi salud, por la salud de mi esposa, por la salud de nuestras 3 hijas, nuestros nietos, sus esposos. También por la hermana Ingrid Chacón, que pide por su niño por sospechas de dengue. Gracias, Señor, por acudir a ti en oración y oír nuestras peticiones. Gracias por todo, Señor. Lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.